Amigos, amigas, rockeros, rockeras, ya hemos llegado al capítulo número 10. Sí, el 10. Y en el capítulo número 10 todavía continúo, pues, manteniendo la llama encendida de mi viaje al exterior, traspasando la frontera de Canarias, claro. Y les había contado hasta la llegada a París, de París a Múnich, y durante el trayecto de Múnich, pues con un sacerdote, que no recuerdo su nombre, pues íbamos cantando con un montón de jóvenes dentro del vagón, ¿no? Íbamos cantando las canciones de los Beatles, ¿sí? La mayoría de la gente se sabía las letras de carretilla, ¿no? Era una cosa increíble, ¿no? Llegamos a Múnich cantando las canciones de los Beatles. Y al bajarme del tren, de aquel tren que, bueno, ya lo dije, ¿no? Sí, iba con el trasero escaldado. Sí, porque sí, eran con, o sea, los asientos con, ya digo, con un hueco, o sea, una tira, un hueco, una tira, un hueco, y eso, llevar el trasero ahí montado encima de ahí, pues, era tremendo. Pero bueno, cuando llegué a Múnich, lo primero que pensé era ver dónde estaba, digamos, la comunidad española, ¿no? Donde se reunían la gente de España, ¿no? El club español, allí en Alemania, en Múnich. Y como yo, de alemán ni papa, pues trataba con el inglés chapurreado de irme enterando. No es como hoy yo veo a los turistas que llevan su mapa, llevan un librito y ven cosas, ¿no? Y saben direcciones, y dónde queda el Hotel Mensei, y dónde queda el Puerto de la Cruz y Bajamar y tal. No. Y nada, yo allí no sé lo que era, llevaba un uniforme azul fuerte, ¿no? Con una gorra, ¿no? Y allí le dije, en inglés, le dije que dónde estaba allí en Múnich el club español, ¿no? Donde se reunían los españoles. Y el hombre me apuntó en un papel la dirección porque sabía dónde estaba. Pues muy bien, yo me fui a esa dirección en un taxi, que por cierto, los taxis en Alemania en aquel tiempo eran muy económicos, ¿sí? Porque quedaba bastante lejos o sea, son distancias largas. No como aquí, que está uno acostumbrado a ir de aquí a allí y en 5, 10 minutos, 20 minutos te pones, ¿no? Ahí son distancias más largas, ¿no? Y yo, bueno, pues llegué al club, y cuando llegué al club dio la casualidad de que estaba abierto. Entonces nada, entré y claro, allí una barra larga, ¿no? Con la estantería, una estantería en la parte de arriba llena de botellas de todo tipo, y luego unos carteles de toreros. Aquí estaba todo lleno de toreros y cabezas de toro y tal, cosa que siempre he odiado, pero bueno, era lo que había, ¿no? Y luego había una pequeña tarima donde, cuando empecé a hablar y a decir, bueno, yo vengo de Tenerife, de Canarias, pero que yo soy amante del rock. Y entonces ellos en eso
de ellos era el folclore español, la canción española. Y en aquella pequeña tarima es donde me informaron de que tocaba gente de allí, de la sociedad española, tocaban la guitarra y flamenco y tal y cual. Y que era de noche cuando se hacía, porque todavía cuando yo llegué allí a Múnich serían las 5 de la tarde o algo así. Y aquello empezaba como a las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Busco alguna alternativa donde se pueda escuchar a grupos de rock, donde haya una discoteca, donde se pueda escuchar otro tipo de música y tal? Pero bueno, me quedé allí y ellos, como que no quiere la cosa, me pusieron una fabada asturiana con una botella de vino. Y yo le dije, mire, yo es que no bebo. Y me dijeron, ¿cómo que no? ¿Tiene que beber? Y yo, pues, ¿por exigencia o qué? No puedo beber. Póngame usted agua o refresco, pero alcohol no. Se quedaron medio mosqueados conmigo. Dirían, vaya un español este, ¿no? Bueno, la fabada estaba del 10. La fabada, bueno, estaba del 10. Me la comí con un pan, que aquí no lo he visto nunca, ese tipo de pan, ¿no? Un pan así, medio redondo por los lados. Bueno, tremendo. Me pegué una paliza a comer fabada. Y luego me dijeron, ¿quiere algo más? Digo, no, si es que con esto ya tengo suficiente y tal. Y entonces se sentaron varias personas ahí y me dijeron, no, nuestros hijos también son muy amantes de esta música de locos y tal. Y yo, bueno, yo respetando las palabras que soltaban, respetando todo aquello, porque yo era para decirle, ¿cómo que de loco? ¿Yo estoy loco acaso? ¿No? Pero bueno, sí, de locos y tal, nuestros hijos están como una tal y cual, y se van a la discoteca. Me dieron el nombre de la discoteca y yo dije, esta es la mía. Y yo le pregunté, bueno, ¿y eso queda lejos de aquí? Dice, no, está como a 3 o 4 manzanas de aquí, se puede ir caminando tranquilamente, ¿no? Me dijo, pero te quedas esta noche aquí a escuchar lo que hacemos nosotros, porque este señor que está aquí, que creo que se llamaba Fabio, no sé, Fabio, creo que me suena el nombre de Fabio, con su guitarra española metida dentro de una saca allí, ¿no? Y a eso de las 9 de la noche o tal, pues ya digo, estuve allí, no salía de allí dentro, ¿no? Llegó, se subió encima del escenario y en esto aparece, no sé si era la mujer o una prima o un familiar y tal, con un traje de esos que llaman de luces, ¿no? Y unas castañuelas. Traca, y aquel tocaba la guitarra un rato, ¿eh? Eso es de reconocerlo. Tocaba la guitarra un rato, pero claro, aquello era traca, y después todo aquello se llenó de españoles que viven allí, en Múnich. Creo que salí de allí como a las 11 y pico de la noche, o las 12 de la noche. Y había una cosa que no había hecho. No había ido ni a una residencia, ni a ningún lado. Digo, no había estado en nada. Digo, ¿y dónde me quedo? ¿Dónde me quedo a dormir después? Pero no le dije nada a ellos. Podía habérselos preguntado, pero no le dije nada a ellos. Pero me fui a la discoteca que ellos me habían dicho.
y la discoteca estaba de gente joven a tope, con una iluminación interior increíble, ¿no? Focos por aquí, focos por allá, y sonaba la música con una potencia tremenda, ¿no? Y nada, yo llegué allí y le dije, me dirigí donde estaba el DJ, ¿no? Y le dije en inglés, ¿no? Le dije en inglés que a mí, bueno, que si él tenía allí música de grupos de rock españoles, ¿no? Y me dijo que lo que tenía era esto. Pincha aquello y empieza a sonar la Macarena. Digo, ay, mi madre. Ay, mi madre. Pues toda la gente se sabía el baile. Todo el mundo bailando la Macarena. Y yo dije, ay, mi madre. Le dije, mira, es que a mí el que me gusta es el grupo Scorpion. No, eso le encantó al DJ, que a mí me gustara el grupo Scorpions. Y entonces el tipo empezó a pinchar, después de la Macarena, empezó a pinchar música de Scorpion. Tremendo. Me lo pasé escuchando aquello divinamente, divinamente. Y en un tema de ellos romántico, porque tienen unos temas románticos perfectos, maravillosos, ahí había una chica alemana, que fue ella la que vino a mí y me dijo que si quería bailar. Yo le dije, bueno, ok, no. Bien, me puse a bailar con ella. Y entonces me preguntó que si yo era, como me habían dicho en montones de sitios, si yo era mexicano, Mexican boy. Digo, no. Allá en Canary Island, Tenerife. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Wonderful, beautiful. Me dijo que nada, que ella había estado en Lanzarote y que se lo había pasado fabuloso. En la montaña del fuego se había impresionado y había estado también en los jameos del agua y tal, y me empezó a hablar de todo eso maravilloso. Y en una de las preguntas que me hizo, me dijo, ¿y ahora qué es lo que vas a hacer? Le dije, bueno, pues tendré que buscar un sitio donde quedarme, porque yo es que acabo de llegar de París y no me ha dado tiempo. Le conté que había estado en la cuestión española, ¿no? Y que no me había dado tiempo de buscar un sitio donde quedarme. Entonces ella me dijo, dice, no te preocupes, te quedas en mi casa. Me quedé asombrado. Sí. No vivía muy lejos de allí, fuimos caminando, ¿no? Cogidos de la mano incluso. ¿Sí? Fuimos caminando. Entramos en la casa, ella me presenta a su familia allí y me invitan a comer. Y le dije, mira, es que ya me comí una comida, una fabada y tal. Dice, no, me dijo que no le despreciara aquello. Muchacho, cuando yo veo aquello todo reblanquido, veo aquella comida, digo, ay, mi madre. Y me ponen un vaso así, lleno de cerveza, pero así, a tope. Digo, mira, yo es que no tomo alcohol. Y eso tan grande así, me va a dejar en las nubes. Yo no estoy acostumbrado a eso. Y ella me dijo, no te preocupes, mira, me lo tomo yo. Digo ella, me lo tomo yo, y hago que te lo tomaste tú para que mis padres no y la familia no se mosqueen, ¿no? Bueno, pues nada, allí
nos sentamos en un hall bastante amplio que tenía la casa, pues las casas allí, pues no sientes frío, están preparadas para eso, están preparadas para las épocas de nieve, de frío, de invierno, y bueno, casi todo el mundo en mangas de camisa, nada de tal, y además había una especie de chimenea con su fuego y tal, ¿no? Muy bien. Nos sentamos allí y a eso de las, no sé, 2 de la madrugada sería, o 3 de la madrugada, allí estaba la televisión funcionando todo el día. Yo aquí todavía no la había visto funcionar todo el día, ¿no? Y allí, pues nada, me pone un canal y me dice ella, mira ese concurso, y me quedé alucinando. Las preguntas eran sobre Canarias, qué altura tenía el Teide, dónde estaba la playa Las Canteras, dónde quedaba Tijoco, dónde... Y los tíos respondían todos. Eran una gente por un lado y otra gente por el otro, y si fallaba alguien, el otro respondía, ¿no? Era una cosa así, con un presentador en el medio, ¿no? Y me quedé alucinando. Conocían de Canarias los alemanes, y yo creo que más que nosotros. Era tremendo aquello. Me quedé. Y además un programa nocturno. Y lo que me estaba diciendo que era una repetición de lo que había sido el programa por la mañana. O sea, el programa era mañanero, pero que lo repetían por la noche, porque por la noche lo que hacían era repetir los programas de por la mañana, para que la gente que no podía ver el programa por la mañana lo viera por la noche, porque trabajaban por la mañana y por la noche, ¿no? O no trabajaban por la noche y entonces se entretenían viendo la televisión, no sé, era una cosa así. Bueno, pues allí estuve 2 días, 3 días, estuve como 3 días, ¿sí?, quedándome allí. Y ella me empezó a presentar chicos y chicas de su edad, porque ella tendría en aquel momento 22, 23 años, ¿no? Me empezó a presentar gente de su edad. Muchos no hablaban inglés, sino hablaban en alemán entre ellos, y ella pues más o menos me traducía. Mira, Germán, mira tal, mira este, ¿no? Con ellos. Y dice, mira, hoy nos vamos a ir a un lugar, era como una especie de camping, ¿no?, con una fogata en el medio, con guitarra y tal. Y empiezan los tipos a cantar en inglés canciones. Aquello fue formidable, y a bailar, y yo bailando con aquella chica y el otro, y se cambiaba, y yo me ponía con otra chica, y aquello era increíble, ¿no? Era increíble. A mí, lo digo seriamente, no se me quedaron ninguna ganas de seguir, pero bueno, tenía que seguir, porque mi idea era llegar hasta lo último de arriba, ¿no? Menos en Rusia, hasta allá arriba. Bueno, pues la chica esta, cuando yo me fui, que me acompañó a la estación del tren, es cuando la veo que se echa a llorar. Y yo le digo, bueno, ¿por qué está llorando? No podemos escribir, podemos hablar por teléfono, ¿no? Pues yo qué sé. Y me dice, no, me contestó, sé que más nunca voy a volver a verte. Porque además es que tengo pareja. Tengo pareja y se quiere casar conmigo. Yo me quedé alucinando, ¿no? Y su pareja estaba entre toda aquella multitud de chicos y tal en aquella fiesta, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí para arriba, no me voy a ir parando en lugar y en lugar, porque
en cada sitio era una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, en Austria era una cosa donde lo de la música rock sonaba no sé, a tártaro. Nada. Allí todo eran palacetes y todo era la música del vals. Todo era tararari, tara, tara, tariro. Yo digo, nada. Lo único que me impresionó allí en Viena, lo que me impresionó fue que iba a coger la guagua. Estaba allí en la parada de guagua. Me pongo en la fila porque allí nadie se colaba. Allí todo el mundo guardaba su turno. Pero en el frente de allí de la cola había una estantería metálica llena de periódicos y debajo una caja donde la gente iba, cogía el periódico y metía el dinero en la caja. Digo, yo me dije para mí, bueno, esto lo hacemos aquí en nuestra tierra y creo que la caja vuela. Vuela con el dinero. Y nadie se colaba. Y luego veías las calles y tú decías, menuda diferencia, es que no veías ni un papel. Y cuando entré en un bar a tomar un café con leche, en esa época yo tomaba café con leche, el que estaba detrás de la barra, cuando vio que yo cogí el papelito ese que se abre para echarle el azúcar dentro del café con leche, me dijo, shh, me señaló la papelera. No sé qué pinta me vio, pero me señaló la papelera. Y luego me dijo, hablando con él, ya, pues yo le dije, sí, yo luego estoy en la papelera. Me dijo, aquí al que tira un papel en el suelo, en la calle o donde sea, lo llevan a la cárcel y le meten una multa. Me quedé alucinando, digo, pues, no sé, aquí en Canarias, en Tenerife, estaríamos todos en la cárcel, porque aquí, bueno, ya no quiero llegar a la época de las mascarillas y de todo esto, ¿no? Sino lo habitual, sí. Era una cosa increíble. Pues nada, para seguir continuando, llegué a Holanda, y en Holanda, allí, iba a ver a una amiga de aquí, del barrio del Toscal, que se había ido desde la calle El Saludo a Holanda a trabajar a una fábrica de galletas. Y entonces, como tenía su dirección, yo fui. Y era una cosa tremenda, porque el agua era como cuando había estado en Venecia, ¿no? Era como unas rías, ¿no? Unas rías con puentes. Y tú pasabas el puente y te ibas de acera en acera, pasando por puentes, ¿no? Y claro, allí, de coches dentro de aquella zona, no, nada. Aquello era, casi todo eran bicicletas. Casi todo el mundo iba en bicicleta. Claro, yo iba a pata. Y en cualquier lado preguntaba. Cuando me tocaba un holandés que sabía inglés, pues más o menos me decía, ¿no? O si me encontraba con un policía, ¿no? Que era raro ver un policía, pero bueno, cuando me encontraba le preguntaba. Hasta que llegué a la casa. Bueno, eso fue tremendo. Cuando llegué a la casa de esta chica fue tremendo. Ya estaba casada. Tenía 2 hijos. Y cuando llegué allí, me dijo, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad de que has llegado en el momento en que tenemos el descanso de la fábrica. Y está aquí mi marido y todo. Entonces me presentó al marido, los niños, ella y tal. Y yo le dije,
Bueno, pues vine aquí porque, como me dijiste antes de salir de Tenerife, que venías a trabajar aquí, a Holanda, me dijiste el nombre de la fábrica y todo esto, y el nombre de donde estabas, el domicilio, y alguna vez hemos hablado por teléfono, pues vine a verte, pero vengo a verte y me voy. Dice, no, 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 no. Tú de irte nada. Tú aquí vas a conocer lo que es Holanda. Yo, pero ¿y cómo? Primero, ¿dónde me quedo? ¿Dónde me quedo? ¿En qué hotel, residencia, en qué sitio me quedo? Dijo, ¿cómo que dónde te quedas? ¿Aquí, en casa? Ahí había un sofá, allí le pusieron las mantas, le pusieron tal, y ahí te quedas. Y vas a comer aquí. Y te vas a tener que acostumbrar a comer la comida de aquí. No vas a comer comida canaria. Vas a tener que comer comida de aquí. Y le dije, bueno, tú sabes que yo soy rockero, soy un rockero. Yo lo que quiero es conocer grupos de rock holandeses, lugares en los que se haga música rock. Tú y tu marido me pueden llevar a esos sitios. Me dijeron, claro, pero ten en cuenta que aquí domina más la música de violín y folclórica que el rock. Digo, es que aquí no se toca música de los Beatles, por ejemplo. Me dijeron, sí, sí se toca. Sí se toca, claro, hay sitios donde se toca música de eso, pero se intercala con música de aquí. Claro, iban con unas vestimentas, con unas tiras y tal, como en Alemania, ¿no? Unas tiras y tal, y como unos petos y tal. Y también unos tanganazos de cerveza. Yo digo, ay, mi madre. Pero había una bebida allí que se parecía mucho a la Appetizer, ¿no? Y esa era la que yo tomaba, que era de manzana, pero no sé, no me acuerdo el nombre. Yo le decía, no, 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 esa bebida, no, el tanque de cerveza no, esa bebida. Y claro, me llevaron donde habían grupos de rock. No, acordarme de los nombres no me acuerdo de los nombres, pero eran grupos que comparados con los grupos de aquí de Canarias no le llegaban ni a la suela de los zapatos. Hacían un rock de tercera categoría. Yo escuché las peores canciones de los Beatles que escuché fueron allí. Tremendo. Era una cosa horrible escuchar aquello. Y claro, tocaban 4 o 5 o 6 canciones y de repente ¡pa! Desaparecían ellos y aparecían aquellos con aquellos batucos, baila, traca, 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 un acordeón. Y ay, mi madre. Era horrible, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues ellos me hicieron estar allí casi una semana. No sé, creo que fue casi una semana, porque claro, acordarme ahora de todo ese tiempo, la duración, tal. Y entonces yo allí veía, ¿no?, que había una liberalidad que no existía en absoluto, porque yo le decía a ella, ¿no? Claro, le decía a ella, bueno, vamos los 3 ahora a tal sitio, y me decía, no, 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 te vienes conmigo, que mi marido se queda aquí cuidando a los niños. Y yo decía, ¿cómo? Y me iba con ella, sin ningún tipo de problema. El marido, como si nada. Y el marido como si nada. Yo, claro, aquella forma de vivir, yo es que no la conocía en absoluto, ¿no? No la conocía en absoluto. Bueno, pues cuando ya dije, no, no, mira, yo es que quiero ir
hasta allá arriba, Suecia, Dinamarca, toda esa zona de allá arriba, la quiero ir tal y cual. Y ya, digamos, para regresar otra vez a Francia, a ver si localizo a Aurore Chabrier, ¿no? En Albi, Tom. Entonces ella me dijo, es que estás enamorado de ella. Le dije, no, yo no es que esté enamorado de ella, sino que es una gran amiga que estuvo conmigo en Sevilla y estuvo conmigo en el barco y creamos una gran amistad. Y simplemente lo que quiero es verla, saludarla y con la misma volver otra vez a Canarias, ¿no? A Tenerife. Pues bueno, yo cuando me despedí de ella y de su marido, el marido que era un cachorro de mí, me dio un abrazo que casi me parte la espalda. Incluso me dio un beso en un lateral, me dio un beso en el cachete, ¿no? Y yo, no sé, ya digo, era una cosa increíble. Incluso había una vecina, porque eran así, ¿no? Casas pegadas unas con otras, y por debajo tal, y unos muros enormes porque el agua, creo que el agua del mar, estaba más alta que la ciudad, y tenían que tener unos contenedores allí para que el agua no se filtrara, el agua del mar, ¿no? Bueno, total, que esta vecina me dijo, sí sabía hablar inglés, y me dijo que si yo le podía enseñar español. Me dijo, es que yo voy a estar aquí poco tiempo. Y le escribí una serie de palabras en español, ¿no? Las más fáciles, ¿no? Padre, madre, hermano, hermana, amigo, ¿verdad? Y ella se quedó súper contenta. Y además, un día la ayudé porque fuera de las casas tenían un jardín. Y yo la ayudé allí con tenía como, no sé qué tipo de planta era. Yo de plantas conozco muy poco, ¿no? Entonces yo la ayudé y tal, y ella me dio las gracias e incluso me iba a dar dinero. Y yo digo, ¿cómo eso, hombre? ¿No? Entonces fue cuando llegué a la fábrica de toneles, después de Holanda. Antes de subir arriba, fui a la fábrica de toneles, donde yo ya tenía una falta de dinero bastante importante, y ahí ya no tenía que ver nada aquello con todo lo que yo, digamos, llevaba en mi mente, ¿no? Del tema del rock, ¿no? En la fábrica aquella de toneles, aquel primero me vio el cuerpo, claro, y digo, bueno, esto es un enclenque, ¿no? Sí. Pero bueno, como era una persona que le hablaba de las Islas Canarias, de la guerra civil, pues, yo qué sé, de la cantidad de cosas, el tipo me dijo, bueno, pues aquí. Y me metió con unos 20 o 30 personajes que tenían unos cuerpazos enormes, porque cogían unos toneles, se los echaban al hombro y los metían en un camión, ¿no? Y yo decía, mi madre. Pero resulta que tenía una hija, y la hija, pues le caí bien, y yo le explicaba, en inglés le explicaba que aquella comida que ellos comían no era la que a mí me gustaba. Y entonces ella me dijo que en España era importante la paella. Le dije, sí, en España la paella valenciana es importante, pero en Canarias, a mí me gusta más el rancho canario, ¿no? Y yo le decía los condimentos del rancho canario, ¿no? Y ella, a escondidas de su padre, me llevaba donde ella moraba y me preparaba las comidas que yo le decía. Me preparaba las comidas que yo le decía.
Y luego iba en el camión, porque era una especie de contenedor enorme, donde se llevaban los toneles aquellos. Y yo en el tonel, con un bolígrafo, con el bolígrafo de Brigitte Bardot, ¿sí? que había comprado en París, ¿no? Aquel señor que yo me comprometí a mandarle las postales y no se las mandé nunca. Pues se me perdió el papel, bueno, pero el bolígrafo, y yo me ponía en uno de los toneles, me ponía a hacer tuc, tac, tuc, 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 tac, tuc, 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 y a cantar, ¿no? Y decía, a buena hard day's night, a to be safer like a long. Y los tipos se me quedaban mirando, como diciendo, este está como una cabra. No era su música tampoco. No era su música. Y con la chica ya le digo que no recuerdo su nombre tampoco, era un nombre también rumano, no sé, un nombre raro. Pero ella conmigo se llevaba muy bien, ¿no? Se llevaba estupendo. Y ya digo que se portó conmigo fenomenal. Y el día que le dije que me iba, porque ya el padre me había pagado, el padre me pagó, digo, mira, ¿dónde se consigue aquí un coche de alquiler para no tener que usar el tren? Un coche de alquiler. Y entonces ella, a escondidas de su padre, porque el padre la vigilaba muchísimo, porque había allí mucho lagarto, ¿no? Vino conmigo, me llevó a una agencia de coches de alquiler y entonces les expliqué que yo llevaba el coche hacia Suecia, Dinamarca, toda la parte de arriba, ¿no? Y que dónde podía dejar yo el coche una vez ya yo regresara, porque mi regreso sí que lo tenía que hacer en tren, hasta Francia, ¿no? Ir cogiendo un tren, otro y otro y otro. Y ellos me dijeron, no hay ningún problema, porque nosotros en Suecia y Dinamarca tenemos también la agencia y puedes dejar allí el coche sin ningún tipo de problema. Bueno, pues así fue la cosa. Cuando llegué a Suecia, bueno, me senté en un banco, en un pequeño parque que había allí, todo muy bien cuidado. Toda la gente era muy respetuosa, ¿no? Sin conocerme, me saludaban con la mano. Bueno. Y en un momento determinado se sentó al lado mío una chica. Yo miré para ella miró para mí y me dijo, ¿Are you Mexican boy? Lo mismo, Mexican boy. Me partí de la risa, ¿no? Le tuve que explicar otra vez todo el rollo porque hablaba en inglés, claro. Y cuando le dije que era de las Islas Canarias, dice, oh, tengo familia en Las Palmas de Gran Canaria. Tengo allí familia en Las Palmas de Gran Canaria. Un lugar fabuloso para ponerse moreno. Porque eran reblanquidos todos, ¿no? Pues nada, yo casi me iba a despedir de ella y me dijo, no, te vienes conmigo. Y me pasó lo mismo que con la chica de Múnich. Igual, me llevó a su casa, me presentó a sus padres encantados. No hablaban una gota de inglés, ella me tenía que traducir, ¿no? Y entonces ella me dice que vivía sola, que aquella era la casa de sus padres, pero que ella vivía sola en un lugar que el Estado, por la cuestión de educación, les daban una cabaña para estudiar carreras universitarias. Me quedé asombrado, ¿no?
iba en bicicleta. En bicicleta. Iba de casa de los padres a la cabaña. Bueno, ella me dijo, móntate aquí detrás. Me monté detrás de ella. La agarré por la cintura. Pues digo, de aquí voy a salir de cabeza. Nada, conducía la bicicleta, vamos, hasta sin las manos puestas en el manillar. Y me llevó a la cabaña. Y cuando entró en la cabaña, quedé sorprendido porque toda la parte, digamos, de las paredes estaban llenas de fotos y de póster de los Beatles. ¿Sí? Y tenía un tocadiscos lleno de discos, no solo de los Beatles, sino de un montón de grupos ingleses y americanos. ¿Sí? Y vamos, una vida con ella como de matrimonio igual. ¿Sí? Ella tenía su apartado ahí, su mesa con su lamparita y tal, y estudiaba lo que tenía que estudiar para ir a clase, y ella se iba y me decía a mí que yo hiciera la limpieza de la casa mientras ella estaba en la universidad. Y así era. Yo le limpiaba todo, hacía la cama, fregaba y tal. Y ella venía incluso tenía en la parte trasera de la bicicleta, le podía poner como una especie de metálico, ¿no? Para meter las cosas dentro, ¿no? Y ahí traía ella, pues, comida. Y yo, claro, aquella comida que ya había comido también en casa de los padres y me había sentado en el estómago como una bomba, era toda reblanquida, ¿no? Espárragos y yo. Y aquel pescado, dije, no, mira, pescado, por favor, quítamelo de delante, por favor. Ellos se comían el pescado como... Yo digo, mira, yo quiero cosas, ¿entiendes? Mira, ¿sabes lo que son las lentejas? Lentejas, garbanzos, ¿entiendes? Eso. Y si es en pescado, ¿sabes? El pulpo, los mejillones, las almejas, ¿sabes? Berberecho, lo que es eso. Y de beber, refresco. Había allí, en Suecia, había un refresco que tampoco me acuerdo de su nombre, pero que era súper agradable, de manzana, de pera, de fresa, de yo qué sé. Tenía. Y luego, pues claro, yo le dije, mira, el tiempo que voy a estar aquí, lo que quiero es conocer todo el territorio de aquí, lo que más que pueda conocer de aquí, como en los demás lugares, y donde se puede escuchar música rock. Y entonces ella me dijo que allí lo más que se estilaba era ir a los clubs X. Y entonces me llevó a una calle donde había unos escaparates, y yo vi en aquellos escaparates lo que nunca había visto en mi vida. Y me metió en uno de aquellos clubes y vi aquello en vivo y aluciné en colores. En mi vida había visto una cosa igual. Bueno, mentira. Anteriormente, cuando había estado en el Molino Rojo en París, pero eso fue mucho antes, había visto aquello en directo. Y enfrente de donde yo vivía, en La Salle, que estaba el Pupé, también se realizaba exactamente lo mismo. Sí, ya lo había visto. Pero no tan a las claras como allí. ¿Sí? No tan a las claras como allí. Porque incluso, si tú querías, podías participar. Y yo le dije, a aquella chica le dije, es que
estoy tratando de recordar el nombre, no sé si era Alicia o no sé, Alice, no sé. No, es que no me acuerdo. Y buscando aquí en las agendas viejas que tengo, pues no he encontrado todavía eso. Aunque creo que, no sé, si aquí en el 50 años en clave de sol lo tengo puesto. Aquí en el libro 50 años en clave de sol lo tengo puesto, ¿no? Pero que no sé, tengo que buscarlo. Y ella me decía, entra y hazlo, no problem. Ella no tenía problema. Y luego me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Mis padres quieren que viva contigo. Y me estuvo comiendo el tarro, no sé, allí es donde más tiempo estuve. Creo que fueron 2 meses o 3 meses, no sé. El tiempo que estuve antes de regresar a París y pegarme la paliza, que por cierto, me quedé sin gasolina en París, me quedé sin gasolina cuando iba al Albi, y unos granjeros tenían un depósito de gasolina, que yo me lo fui pateando hasta allí, hasta donde estaba la granja de ellos, y me puso el hombre, me vino con una jarra de estas llena de gasolina y le puso gasolina al coche. Y pude llegar al Albi. Para no encontrar a Aurore Chabrier, es decir, que regresé otra vez por la frontera, pasé la aduana, llegué a Madrid y de Madrid en avión a Tenerife. Así fue el hecho. Así fue el hecho. Así fue el hecho. Y en Suecia, pues sí habían unos cuantos grupos de rock, y yo le pregunté por los Sputniks. Y me dijo, pues no tenía ni idea de quiénes eran. Los Sputniks, yo le dije, mira, es que ellos tocan música instrumental de categoría y a mí me gustaría escucharlos en vivo. Pues no, a ellos no. Escuché otros grupos que eran mucho mejor que los holandeses. Tocaban a nivel inglés. Tocaban rock a nivel inglés y me gustaba aquello. Pero claro, eran cosas cortas, no era tal, y tampoco pues me conocía las canciones que tocaban, porque cantaban muchas veces en sueco, ¿no? Y ya qué sé, ni idea. Así que, bueno, yo cuando ya le dije a ella que me volvía, que no me casaba, que me volvía, porque yo tenía aquí pues una novia con la que me iba a casar, y ella pues se lo tomó mal, no se lo tomó muy bien. No es que me ofendiera, ni me insultara, ni nada de eso, sino que, bueno, me dijo, está bien, goodbye. Yo fui a la casa para despedirme de los padres. Los padres también se quedaron medio chungos con el asunto. Y bueno, pues regresé a Tenerife y ya saben, pues que aquí, como había dicho, pues me casé, he tenido 2 hijos y ahora tengo 2 nietos también. Y sigo siendo un amante del rock, y por eso cuando se publicó el 50 años en clave de sol, no, aquí se puede ver en la contraportada de quién era yo fan, de Fire Explosion. Se puede ver perfectamente, ¿no? De quién era fan. Y esto es en Madrid, en la casa de campo de Madrid, que tenía el parque zoológico, porque detrás de mí hay animales sueltos. Y hay una foto que tengo, porque en la casa de campo llevé a mi hija pequeña, Penélope,
y se sacó una foto con una ardilla. La ardilla está así y mi nieta está sentada al lado. ¿Sí? Esa es una foto que nos sacamos allí. Y allí, pues bueno, como iba con mi mujer ya, ¿no? Ya me había casado, estábamos muy bien, con una hija. Pues ahí en la casa de campo en Madrid lo pasamos muy bien, allí dentro, viendo los animales, viendo todo aquello que estaba allí dentro, ¿no? Y además, como yo, como aficionado al fútbol, pues las llevé allá. Creo que ya no se llamaba Metropolitano, sino se llamaba Vicente Calderón. Y allí pues nos vimos un partido, que yo tengo por ahí la entrada de ese partido, que fue entre el Atlético de Madrid y un equipo argentino. ¿Sí? Un equipo argentino. Vimos el partido allí, en el Vicente Calderón, que por allí pasaba el río Manzanares, creo. ¿Sí? El río Manzanares pasaba por ese lado. Y claro, yo con mi exmujer, pues allí, pues de rock nada, ¿no? Absolutamente en Madrid, de rock nada, en absoluto. Todo se retomó cuando volví aquí a Tenerife, y entonces cuando vuelvo otra vez a la actividad, y es cuando mi exmujer pues se enfada conmigo, ¿no? Por no dedicarle tiempo a un trabajo fijo, sino a algo que está en el aire. Y esa continuidad pues la quiero hacer refiriéndome al libro 50 años en clave de sol, unido con lo que les había contado de Fresinata en Tour. Javier Parada, Paqui Armas, José Izquierdo, Raúl Paradas, que en paz descanse, y la cantidad enorme de cantantes que hoy infantiles en aquel momento, que hoy son padres y algunos serán abuelos o abuelas, ¿sí? Para poderme referir después a todo eso combinado con lo que hacía en el pop y lo que hacía con los grupos de forma aislada. Y todas las aventuras que, como ya están más o menos contadas, no voy a referirme más a ese tema, ¿no? Sino me voy a centrar en el tema principal, que es la unión de los músicos de rock con la música infantil, hasta cierto momento en el que ya Producciones Oye me dice músicos nada, y entonces entro yo, y a partir de ahí, como ya les conté y les voy a contar, ¿no?, me convertí en músico vulgar, músico normal, haciendo composiciones, llegando a 1500 o 1600 canciones, la mayoría infantiles, después ya trabajando con adultos, con Elena, por ejemplo, con Osiris, gente un poco más adulta, con Jesús Javier, haciendo videoclips, con Arturo Alonso, que necesitaré hablar de Arturo Alonso un capítulo completo sobre él, maravilloso, y de Marcos Castilla, unos músicos increíbles, y después de todas aquellas cosas que yo puedo contar de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en este último tiempo en el que, bueno, pues he tenido una relación bastante bonita con Cristóbal, con Toba, al que considero de lo mejorcito que hay por allí. Y luego de esta relación última que tengo con Alicia Rodríguez de la Hoz, que la he conseguido a través de Yayi Rodríguez Alberto, y que se montan unos espectáculos en su casa divinos. Y yo
posiblemente, pues no sé si hoy podré mostrarles unos eventos que hicieron de Canarias en vivo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde está mi amigo entrañable Richard Hernández, y canta la hija de Alicia con ese grupo donde está referido, y creo que también está Anthony Vallejo, creo, también está participando en el tema. Así que, bueno, este capítulo 10, bueno, pues dará paso al capítulo 11, donde mostraré todo eso, porque ya les dije en esa entradilla escrita que iba a contar lo que es el rock en mi vida y añadido de cosas personales que puedo contar. Las que no puedo contar, lógicamente, se quedan en el tintero. Claro. Hay cosas que no se pueden decir. Y entonces, pues esas no van a salir a la luz, por supuesto. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Pero sí que quiero, pues, dejar constancia, por ejemplo, del grupo Imada, que se convirtió en Capitán Nemo, ¿no? De los Toño Bencomo y Toño Ariza, maravillosos los dos. De Carlos Serrano, un grande Carlos Serrano, una persona a la que le debo muchísimo, ¿sí? Un gran amigo. No sé, la Tilbán con Carlos Izquierdo, ¿sí? Calímano, Luis Roibá. Si empiezo aquí a decir nombres de gente con la que, vamos, he tenido un contacto precioso, como Pololo Mauro, Roberto Cabrera, Víctor Eslavov, Luis Carrasco, Manolo Rodríguez el Diablo. No sé. Vamos a dejar esto para el capítulo número 11, ¿eh? ¿De acuerdo?